¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. Bienvenida, bienvenido paisano. Como cada año, desde 1989, el gobierno de México puso en marcha el programa Paisano para proteger a los mexicanos que vienen de Estados Unidos para pasar estas fechas en su tierra. Pero este año el presidente López Obrador anunció la creación de una oficina en Palacio Nacional para supervisar este programa. Es un buen anuncio, realmente aporta algo. Y si mejor le pedimos a los paisanos que se queden en casa esta temporada por la pandemia, que siempre sí, a pesar de que Felipe Calderón y Margarita Zavala hicieron muy públicas sus diferencias con el Partido Acción Nacional en 2018 y lo dejaron para armar México Libre, un proyecto fallido de partido político, hoy anuncian su disposición a aliarse con el PAN, pero con condiciones, a lo que el presidente del PAN dice: bienvenidos, pero sin cláusulas. ¿De verdad Calderón puede imponer reglas para su regreso a Acción Nacional? ¿Abonen algo a la coalición con el PRI y el PRD? Y este 14 de diciembre, las y los integrantes del colegio electoral de cada uno de los 50 estados de Estados Unidos se reunieron para emitir el certificado oficial de quien ganó la presidencia de Estados Unidos en cada estado y enviarlos a su vez al Congreso Federal, que sesionará el próximo 6 de enero para tal efecto. Con ello, Joe Biden será ratificado como el presidente electo de Estados Unidos, pero las felicitaciones de López Obrador todavía no llegan. ¿Cuáles son los retos para el demócrata allá en su país? ¿Cuáles son los retos para la relación bilateral? Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Desde el pasado 2 de diciembre se puso en marcha el programa Paisano, que como cada año busca dar la bienvenida a las y a los mexicanos que se han ido del país en busca de mejores oportunidades de vida y que regresan año con año a convivir con sus familias. Hoy el presidente López Obrador informó que se abrió en Palacio Nacional una oficina para atender y resolver las necesidades que nuestras paisanas y nuestros paisanos puedan tener a lo largo de su trayecto para que sean recibidos como héroes. Así dijo, veamos el contexto. Los apoyos y la protección que las dependencias públicas brindan a los paisanos durante la temporada navideña serán supervisados desde Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una oficina que estará pendiente de que durante su visita a México no sean maltratados, asaltados o extorsionados. Ser recibidos como héroes. Desde esta oficina se dará seguimiento interinstitucional para atender y resolver las necesidades que tengan, según el presidente, como un agradecimiento y atención especial a la población que ha emigrado de nuestro país y sigue enviando ayuda. Además, se instalará el centro de atención telefónica llamado Nuestros Héroes Paisanos 911, que tendrá enlace con más de 40 dependencias federales y locales para recibir denuncias de extorsiones, maltratos, robos y mala atención. Tras asegurar que no se va a permitir ningún abuso, el mandatario federal pidió a los servidores públicos actuar con rectitud y honestidad. Este año, pese a la pandemia, las remesas subieron 10% respecto a 2019, cuando se recibieron 36.438 millones de dólares. En varias ocasiones, el presidente López Obrador ha señalado que gracias a la política de austeridad y los envíos de remesas, México está superando la crisis económica provocada por la pandemia. Operado desde 1989 por el Instituto Nacional de Migración, el programa Paisano nació para prevenir y eliminar los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia que enfrentan los mexicanos residentes en el extranjero cuando visitan México. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, querido Genaro. Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. Como cada lunes y miércoles y último lunes del año de Punto y Contrapunto, Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muy bien, querido. Muchas gracias. Yo muy contento con la recomendación de serie que me diste sobre el baby, no es Baby Yoda, ¿verdad? El niño, de Child. No, el niño, Mandalorian. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, ¿cómo estás? Querido, buenas noches a todas y todos. Y Ana Montaño, directora de Desarrollo Social en la Alcaldía Miguel Hidalgo, ¿cómo estás? Hola, Genaro. Bien, buenas noches a todos. Bienvenida, me da gusto que estés por acá. A ver, empezamos con este tema y a Lisa le encantan los temas de migrantes, los temas de la relación bilateral, por supuesto. A ver, ayúdanos a entender, Lisa, ¿tú ves algo distinto realmente en este nuevo anuncio que hace el presidente? Es una campaña que desde el 89 se viene haciendo en este país porque sabemos que las migrantes y los migrantes son particularmente vulnerables desde que cruzan la frontera y de repente hasta ellos y ellas mismas han tenido que hacer sus caravanas. Lo hemos visto en años anteriores para evitar robo, para evitar extorsión y demás. Pero lo que hoy dice el presidente es nuevo, ¿ayuda en algo?
Pues el programa es básicamente, digamos, como el mismo que se ha estado aplicando. El anuncio distinto es justamente la creación de la oficina en Presidencia de la República para supervisarlo. Aquí creo que lo importante es que, pues sí son condiciones diferentes de aplicación, en tanto que la pandemia exigirá efectivamente proteger a nuestros migrantes, no solo en términos de que no sean víctimas del delito, en términos de victimización y abuso de autoridad, sino también en términos de salud, y creo que ahí estará el reto adicional. Es importante, además, hoy estuve revisando un excelente artículo que les recomiendo de Ciencia UNAM sobre el aumento justo de las remesas que envían los connacionales, los mexicanos en el exterior, y que este año, pues como decía la nota, aumentó. Y me llamó poderosamente la atención no solo el hecho de que haya aumentado y el sacrificio que significó para muchos de ellos ese aumento y las razones detrás, que podían haber sido el tipo de sector en el que están empleados, incluso la necesidad de la economía estadounidense de esa mano de obra y la extensión de algunas salvaguardas para su no deportación en estados clave como California, sino también que hablaba justamente de cuáles son las condiciones de precariedad en las que muchos de los mexicanos y las mexicanas que están en Estados Unidos han trabajado durante este tiempo, razón por la cual sí creo que este nuevo programa o el programa este año va a tener que pues entregar también suficientes medidas de protección a los migrantes en temas de salud. Y había tres que me llamaron la atención. La primera es que tienen muy poca información también sobre cómo poder cuidar su salud y darle seguimiento a sus propios casos cuando llegan a enfermar o el de sus familiares, muchas veces sin tener noticias de cuál es la evolución de esa salud hasta que las personas fallecen, desafortunadamente. El segundo es las condiciones de empleo, en donde los propios empleadores en Estados Unidos, pese a que ellos siguen percibiendo su salario y siguen haciendo un esfuerzo por mandar entre el 10 y el 15% de lo que perciben, no les entregan las medidas de protección suficiente, por lo tanto muchos de ellos no pueden protegerse adecuadamente de la pandemia. Sí. Y tercero es el tema de hacinamiento en el que están viviendo allá, que los hace también particularmente vulnerables, porque muchos de ellos, sobre todo los jornaleros temporales, pues habitan en propiedades, digamos, o en viviendas con pocas posibilidades de mantener una jornada de sana distancia. Entonces creo que el reto adicional va a ser ese, no victimizarlos, darles la bienvenida, pero también poderles proteger en su tránsito por México para que esto no se vuelva una cosa más de aumento de casos en esta pandemia. Claro. Ahora, no victimizarlos, y por lo menos desde tiempos de Ernesto Zedillo, Ana Montaño, yo recuerdo que hubo un cambio en la manera de ver a los mexicanos en el exterior. Pasaron realmente otra vez a ser nuestros connacionales. En tiempos de Zedillo se dijo, el presidente, recuerdo en un evento que dijo, la nación mexicana va más allá de nuestras fronteras y está también con nuestros paisanos. Allá un reconocimiento a que México estaba más allá de nuestras propias fronteras. Pero ahora también hay un cambio en narrativa. Recibirlos como héroes, recibirlos como heroínas. Pues sí, creo que justamente este tema de subir, digamos, de nivel la oficina que antes se tenía únicamente el Instituto Nacional de Migración, y que, por cierto, el año pasado sufrió algunos cambios con estos mismos, digamos, movimientos que hubo en las dependencias y esta indicación del presidente de que no hubiera, a nivel, digamos, que no hubiera delegaciones de las dependencias federales externas, ¿no? Y bueno, ahora, pues sí, justamente yo creo que está subiendo de nivel el programa, porque se está tomando desde la oficina de la presidencia, se está tomando como una prioridad. Y esto que mencionabas del cambio que hubo en el sexenio, que sí, supongo fue el de Zedillo, desde el de Salinas, yo creo que hubo pequeños cambios en la política exterior, sobre todo en las políticas, por todo el tema del NAFTA, por supuesto, pero además porque pues todos estos programas que había de inversión por parte de los mexicanos en Estados Unidos. Pero bueno, sí, efectivamente yo creo que desde el tema de Zedillo pues se les empezó a reconocer como pues grandes aportadores de la economía mexicana. Pues actualmente pues las remesas son el segundo rubro de ingreso para nuestro país después del petróleo. Entonces, bueno, pues empezó como a dárseles esta parte como de considerárseles inversionistas, de buscar que sus fondos vinieran siempre a México. Y pues bueno, eso ha sido lo que se ha hecho desde entonces, ¿no? Como bien mencionaba Lisa, creo que uno de los cambios que se anuncian a partir del día de hoy por parte del presidente es una parte más no desde como socios comerciales, que creo que era lo que se había tenido hasta este momento, sino como desde una protección, pues sí, como parte importante de la sociedad mexicana, a pesar de que no vivan aquí, pero además también pues como personas que han hecho esfuerzos importantes y que hoy por hoy
pues sustentan de una manera muy importante la economía de nuestro país, ¿no? Y digo, también no hay que olvidar que el 65% de los mexicanos en el extranjero votó por Andrés Manuel en 2018, y creo que esto también es un factor que ahora, pues, él de alguna forma está como respondiendo a su electorado, y pues que yo creo que en este contexto muy específico de la pandemia y de la crisis económica que viene, pues será muy importante que ellos estén como, pues que se sientan, digamos, inmersos en la economía y que se sientan parte de la sociedad mexicana. Claro. Ahora, Alfredo, evidentemente, por supuesto, bienvenido paisano, hay que cuidarles, y por supuesto que este año han demostrado la solidaridad, la empatía como nunca antes, mandando mucho más dinero a pesar de que se quedaron sin trabajo también muchas familias de migrantes en Estados Unidos y demás. Pero de verdad vengan a ver a su familia, reúnanse con ellos y con ellas. ¿Qué medidas además extra? Hay una pandemia, ¿qué más les podemos pedir? Híjole, pues qué difícil, porque yo creo que igual que muchas personas que se van a estar moviendo a lo largo del país en los siguientes días, lamentablemente, pues también pues es más bien hacer frente y hacerlo de la mejor forma frente a una realidad, ¿no? No es definitivamente el caso que a lo mejor si el presidente les dijera mejor quédense en Estados Unidos lo vayan a hacer, ¿no? O sea, creo que la realidad nos va a dar sorpresas, y ojalá que no sean sorpresas lamentables en cuanto a propagación de COVID, pero pues sí comparto que de todas formas se les tiene que dar una protección, porque yo siempre que pasa o que llegamos a esta época del año y se inicia este programa de Paisano, bienvenido a casa, no sé por qué se me viene a la mente, y por eso hay muchas cosas más, la película esta de Luis Estrada, del infierno, ¿no? De lo que es el regreso de un migrante, en este caso, en el caso de la película, pues un deportado, y todo lo que enfrentan en un país que definitivamente sigue siendo ese que está reflejado en la película de Luis Estrada, ¿no? A mí lo que se me hace un poco chocante del presidente es esta romantización de las remesas y de los migrantes que están o que se fueron de aquí, ¿no? Porque pues sí suena muy bonito y quizás lo puedan recibir con muy buenos ojos que el presidente les llame héroes, pero creo que en primer momento, o más bien creo que eso invisibiliza lo que son en un primer momento, que son víctimas. Víctimas de la desigualdad, víctimas de la falta de oportunidades, que tuvieron que irse del país para salvar a sus familias. Son héroes de sus familias, son héroes de sus realidades. No son un favor a la Cuarta Transformación, porque constantemente, y quien sigue los discursos del presidente se da cuenta que cuando habla de recuperación económica y cuando habla de cómo hemos hecho frente al COVID, mete el asunto de las remesas como si fuera un logro del gobierno, que de ninguna forma es un logro del gobierno. Es la supervivencia y es el heroísmo, sí, de los migrantes y las migrantes para con sus familias, ¿no? Y digo que aparte me salta porque hoy me encontré, la verdad es que lo voy a decir porque hoy apenas es la primera vez que lo leo, pero creo que tiene mucho que analizarse. Hay algo que no cuadra con lo de las remesas, ¿no? Y Los Angeles Times por ahí de julio hablaba de este incremento de las remesas que fueron anunciadas incluso por Ricardo Sheffield, el procurador el procurador federal del consumidor, y lo ponía en tela de duda. Decían que no cuadra que estén llegando tantas remesas porque el desempleo entre la población migrante a causa de la pandemia creció un 320%. Entonces manejan una hipótesis que creo que es digna de tomarse en cuenta, es que los cárteles mexicanos de las drogas podrían estar utilizando el sistema formal de envío de remesas, aprovechando la emergencia social por la pandemia para blanquear capitales, ¿no? Entonces, ojo con cómo decimos y cómo se presentan las cosas. Claro. Eder, ¿qué más decir? Evidentemente, si queremos proteger a estos paisanos y a estas paisanas, llegan a un país que también cambió su política migratoria. La cambió radicalmente con el giro que hubo después de que Donald Trump pues, pidió que prácticamente se sellaran las fronteras. Sí, bueno, ese es otro tema, ¿no? Este tema para recibir a los migrantes mexicanos que legalmente están trabajando en Estados Unidos y vienen a las fiestas de fin de año es un tema distinto al que planteas. Creo que quienes tenemos familia en Estados Unidos y conocemos la realidad que viven allá, más allá de las películas, sabemos lo complicado que ha sido siempre, porque aunque ha existido el programa Paisano y de pronto ha servido como una guía para algunas de las personas migrantes que vienen de manera cotidiana cada año a convivir con su familia y a dejar más recursos económicos en sus comunidades, sabemos también que muchas veces ese programa Paisano ha servido para que se identifique a los migrantes que traen
den dinero y que sufran un montón de abusos en este país. ¿Eso qué significa? Que han sido el Estado mexicano, o más bien que han sido las autoridades responsables de salvaguardar la seguridad de las personas migrantes, quienes vulneran la seguridad de las personas migrantes. Creo que por eso el énfasis que hace el presidente López Obrador hoy a las autoridades responsables de llevar a cabo el programa Paisano en este año, para que sí se les proteja y que se les trate, que se les dé este trato de héroes, porque sí lo son efectivamente para sus comunidades y para sus familias. Son héroes porque en este contexto de la pandemia pasa algo similar con el tema de los cuidados y del papel de las mujeres en condiciones de una crisis humanitaria como la que estamos viviendo. Si no hablamos de ello, se invisibiliza. Si no decimos que muchas familias han logrado subsistir en este contexto de crisis global humanitaria gracias a los cuidados que son sobre todo impulsados por las mujeres, y a las remesas y a la labor que han hecho los paisanos, se invisibiliza, y entonces se tendería a creer que solamente estamos en una condición de cierta estabilidad en el país social, gracias a los programas del gobierno federal, y no, también tienen que ver estos dos factores que son muy importantes, y es muy importante visibilizarlos. El reto ahora para la Cuarta Transformación es que este programa Paisano funcione efectivamente para proteger a las personas que vienen a visitar a sus familias, pero también para protegerlos, como decías tú, del tema del coronavirus, y eso implica un reto logístico impresionante. Vamos a ver que las capacidades de la Cuarta Transformación con este asunto. Y ya para acabar, sobre lo que preguntabas de si no era mejor decirles no vengas, mira, es como el tema de cuando los conservadores católicos piden que las juventudes no tengan sexo, y entonces que eso sea la medida de prevención. La gente va a venir, de todas formas hay que establecer mecanismos para que haya... Bueno, la gente dejó de ir a la Basílica de Guadalupe, ¿no? La gente dejó de ir a la Basílica de Guadalupe. Pero aquí se podía controlar, se habló con la iglesia para que cerraran la basílica. Y bueno, la frontera también, como saben los centroamericanos, se puede controlar. Es muy complicado hablar con todos los migrantes que legalmente pueden entrar y salir del país para evitar que vengan. Entonces, mejor que el Estado mexicano esté preparado para recibir a la gente. Bien. ¿No? Yo creo que en este tema no hay debate, y creo que todos coincidimos en que adoramos a nuestros paisanos. Muchos tenemos familia de migrantes en Estados Unidos. Somos una nación de una diáspora que está allá por las razones que sean. Y yo lo único que sí le pido a la gente que nos está viendo desde allá es que si vas a venir a México, aíslate un poquito antes de venir a ver a tus abuelos, a tus padres que tengan edades avanzadas. Cuídate mucho en el trayecto, toma las medidas de sana distancia, utiliza el cubrebocas, y llegando a tu comunidad, pues supervísate para que no vayas a traer alguna enfermedad que se la puedas transmitir a tus seres queridos. Cuídate mucho y también cuida a tus familiares. Hacemos una pausa y déjame regresar para retomar otro tema, porque México Libre dice que está dispuesto a incorporarse al PAN, a Acción Nacional, pero con condiciones. Ahora resulta que condiciones, entre otras, que Acción Nacional exprese su inconformidad porque la asociación fundada por los Calderón Zavala no obtuvo su registro electoral. ¿El PAN realmente necesita de México Libre? Veremos qué opinan en la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.